buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos y les permita seguir disfrutando de esa vida abundante que nos promete el Señor Jesucristo. Y por qué no compartir con otras personas estos devocionales de la palabra de Dios para que también vengan a Cristo y puedan disfrutar de las bendiciones que promete el Señor a todo aquel que crea en su Hijo. Gracias al Señor porque hoy podemos continuar con estas enseñanzas que estamos transmitiendo por estos canales y en el Evangelio de Juan. Y veremos en esta ocasión el testimonio de Juan el Bautista. Interesante pasaje que tenemos que meditar mucho en el trabajo que hacía Juan el Bautista. Porque ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros como cristianos. Ser testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 19 al 27 nos dice lo siguiente. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Interesante este pasaje. También en Juan 1, 6 y 7 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y el versículo 15 del capítulo 1 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan fue el mensajero que Dios escogió para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Su tema fue el arrepentimiento. Repito, su tema, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Era hijo de Zacarías, un sacerdote judío, y su esposa Elizabeth, parientes de Jesús en la carne. Es interesante que desde el versículo 7 y el versículo 15 nos habla que este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyeran. Él vino a hacer un trabajo importante. Él vino para ser testimonio de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Él venía a abrir el camino para que otros creyesen en el Mesías. El versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está reconociendo en este versículo la deidad de Cristo. Aunque en la carne Cristo era menor que Juan,
Él está diciendo, el que es primero que yo, ¿sí? Es antes de mí porque era primero que yo. Está reconociendo que Cristo es Dios. Era primero que todo. Claro que Cristo está desde antes de la fundación del mundo. Por eso Juan el Bautista lo está reconociendo. Juan el Bautista vino para dar testimonio de Jesús para que todos creyesen. Y ese es nuestro trabajo, hermanos míos. La gran comisión es eso, dar testimonio. Nosotros somos responsables y tenemos el deber de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo para que otros crean, para que otros sean salvos. El trabajo de Juan el Bautista, nosotros tenemos que hacerlo. Estamos aquí para dar testimonio de Cristo. Entendamos eso. El mundo está perdido. No conocen de Cristo. Pero usted y yo tenemos que dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Estos fariseos que habla aquí que enviaron a levitas y sacerdotes a preguntar quién era Juan el Bautista, mencionaron varias cosas. Estos judíos, mandaron a sacerdotes y levitas para preguntar quién era Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista respondió confesando: no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Y es que los judíos sabían por las profecías que iba a venir el Mesías. Así lo establecía la profecía de Isaías. También sabían, según Malaquías capítulo 4 y versículo 5, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. También sabían esto. Por eso ellos preguntaban si era Elías o si era el Mesías. Pero él contestó categóricamente: no soy. Estos líderes religiosos, estaban celosos. Juan el Bautista tenía un grupo considerable de seguidores y crecían, y tal vez estaban celosos. Querían saber por qué Juan era tan popular en ese tiempo. Y es que Juan fue escogido por Dios para ser enviado por delante de Jesucristo, para que fuera testimonio de este Mesías que había de venir. Juan, cuando respondió, se proclamó en las palabras del profeta Isaías, allá en Isaías 43. Dice la palabra de Dios: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto. Ese era Juan el Bautista cumpliendo esta profecía. Él vino a clamar en voz alta, a pedir o a decirle a la gente que se arrepintieran de sus pecados, porque el reino de Dios estaba cerca. Voz que clamaba. Y nuevamente esto nos recuerda que nosotros como cristianos tenemos que clamar, tenemos que hablar para que otros conozcan que Cristo es el único capaz de perdonar pecados, que Cristo es el Hijo de Dios. Juan enfatizó solo la razón por la que vino. Él vino a preparar el camino para el Mesías. Su mensaje era que conocieran quién era Cristo. Por eso él dice que no es digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús, porque él estaba considerando a Jesús como Dios. Es importante que entendamos este mensaje. Versículo 27 aquí, en Juan 1, dice: este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Nuevamente repite lo del versículo 15. El que viene
después de mí que era o que es antes de mí, reconociendo nuevamente la deidad de Cristo. Juan declaró que no era digno de ser esclavo del Señor Jesucristo. Su trabajo era solo anunciar la llegada del Mesías, del Hijo de Dios. En Hechos 1:8 dice la palabra de Dios allí, en Hechos 1:8, dice lo siguiente. Así dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es salir y anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Ser testigos del Señor y Salvador Jesucristo para que muchos se arrepientan y sean salvos, para que sus pecados sean perdonados. En otras palabras, hermano, Juan el Bautista vino a hacer un trabajo, anunciar que Cristo venía, anunciar que venía el Mesías, anunciar que se arrepintieran de sus pecados, porque el Hijo de Dios venía. El trabajo de nosotros es el mismo: ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo había pensado? La gran comisión es esto: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles estas cosas, la palabra de Dios. Así que Juan hizo su trabajo. Y la pregunta que yo le hago a usted, hermano en Cristo, ¿está usted haciendo el trabajo de ser testigo, testimonio del Señor Jesucristo? Si no lo ha sido, medite en este mensaje y ya inicie su trabajo. Sea responsable y cumpla con la gran comisión. Vaya, salga y dé testimonio del Señor Jesucristo para que otros sean salvos. Que el Señor les bendiga.